Buenos días, vamos a ver la clase del día de hoy. Vamos a compartir pantalla para que puedan observar el material de trabajo. Ya que pueden observar el material de trabajo, vamos a hablar sobre los textos ecuatorianos del siglo XX en el marco histórico-cultural en los que fueron producidos. La generación decapitada. Se le dio este nombre a un conjunto de poetas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que murieron muy jóvenes. Ellos fueron Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Ernesto Novoa y Camaño y Huerto Fierro. La obra poética de estos autores se caracteriza por ser una notable influencia del modernismo de Rubén Darío, más aún de las raíces mismas de ese movimiento. El simbolismo que procura transmitir nuevos significados a los lectores, algunos de ellos, como Arturo Borja, viajaron a Europa y tuvieron un contacto cercano con las obras de aquellos poetas franceses que estaban revolucionando la poesía de esa época. De todo ello resplandece en sus obras los temas exóticos, atmósferas sombrías, vocabulario oculto y rebuscado, y un cuidadoso trato a la métrica de los poemas. Aquí hay uno que es de Ernesto Novoa y Camaño, que es Emoción Vesperal. Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto y silenciosamente de algún puerto, irse alejando mientras muere el día, emprender una larga travesía y perderse después de un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía, aunque uno sepa que hasta los remotos confines de los piélagos ignotos le seguirá el cortejo de sus penas, y que, al desvanecerse el espejismo desde las glaucas ondas del abismo, tentarán las últimas sirenas. Ya, como podemos observar aquí en este poema, es un poema bastante triste, ¿no? Y de esto se caracterizaba este grupo decapitado, esta generación decapitada, que escribían este tipo de poemas, ya así tristes, de tristeza, de que se quieren ir y alguna situación así, ¿no? Todos tenían el mismo, como decir, el mismo hilo de poemas de estas emociones. Dice análisis literario contextual. Este poema es un icono de la poesía ecuatoriana, no solo por ser el más conocido de los producidos por esta generación, sino porque es una muestra de todas las características poéticas que señalábamos antes con distintivos de la generación decapitada. El lenguaje culto, piélagos, ignotos, glaucas, los elementos o tópicos exóticos, las sirenas del mar y el puerto, la temática sombría que aquí hace énfasis en el deseo de evasión y la cuidada estructura del poema según las reglas modernistas de la métrica, un soneto, cuatro estrofas, cuartetos, dos tercetos, rima consonante, versos en decasílabos. Ya, este es como una estructura del poema que utilizaban para hacer un poema específicamente. Toda esta, como dice este análisis literario, como yo les conversaba, es bastante bueno porque habla de animales, bueno, o de criaturas que tal vez nosotros pensemos que no existen, pero sí habla de eso. Habla bastante de lo que es el lenguaje culto, es un lenguaje rebuscado en este caso en los poemas. Y si podemos observar los demás poemas de los demás poetas, vamos a observar este tipo de características similares que tienen con este. ¿Ya? Tenemos aquí una actividad, igual la vamos a hacer. Poesía del siglo XX. Este es de Jorge Carrera Andrade en 1903-1978. El poeta quiteño, cuya obra busca conciliar lo universal con lo local, los vanguardias, perdón, con la admiración por la tierra y la vida ecuatoriana. En su temprana juventud, motivado por un premio pequeño por una redacción, se dedicó a la lectura de los modernistas. La llegada de los vanguardias con Whitman le hicieron cambiar su visión de la poesía. Si bien imitó el estilo de vida de algunos de los simbolistas, colaboraba con frecuencia
en la revista cultural del Colegio Mejía, donde se graduó, y la publicación de sus poemas en diversas revistas se hizo frecuente. También lo fue su presencia en la esfera política, a tal punto que llegó a ser nombrado secretario del Partido Socialista. ¿Ya? La biografía para uso de los pájaros. Este es otro, ¿no? Este es un poema. Nací en el siglo de la defunción de la rosa, cuando el motor ya había ahuyentado a los ángeles. Quito veía andar la última diligencia y a su paso corrían en buen orden los árboles. Las cercas y las casas de las nuevas parroquias, en el umbral del campo, donde las lentas vacas rumiaban el silencio y el viento espoleaba sus ligeros caballos. Mi madre, revestida de poniente, guardó su juventud en una honda guitarra y solo algunas tardes la mostraba a sus hijos, envuelta entre la música, luz y palabras. ¿Ya? Como podemos observar aquí, también tiene un sentido de rima. Por algo es poema, es un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que es los poemas que escribía Jorge Carrera Andrade en su juventud, ¿no? Tenemos otra actividad que la vamos a realizar. Aquí tenemos otro poeta que es César Dávila Andrade. Dice que nació en Cuenca en 1918 y murió en Caracas en 1967. Fue poema cuentista. Con frecuencia se destacaba de él la enorme fuerza de su poesía y el alto sitial que ocupaba en la literatura ecuatoriana en su condición de narrador de cuentos. Su obra narrativa apreció en 3 libros de relatos, Abandonados en la Tierra, 13 relatos y Cabeza de Gallo, su largo poema Boletín y Elegiría de las mitas es un enorme y contundente alegato a favor de la dignidad y reivindicación, perdón, del indígena. Su trascendencia literaria dejó huella en nuestro país y en Venezuela, donde vivió muchos años. Víctima de una crisis nerviosa, se suicidó. Venezuela le rindió homenaje al construirle un mausoleo en Caracas. Aquí tenemos lo que es el boletín y elegancia de las mitas, que elegía de las mitas, perdón, es un fragmento de su poema, ¿no? A mí tam, a José Bancancela tam, a Lucas Chacá tam, a Roque Caxio Cóndor tam, en Plaza de Pomaski y en Rueda de otros naturales. Nos trasquilaron hasta el frío de la cabeza. Oh Pachamamac, Señor del universo, nunca sentimos más helada tu sonrisa y al páramo subimos desnudos de cabeza a coronarnos llorando con tu sol. Almechor, Pumaluisa, hijo de Guápulo, en medio de patio de hacienda con cuchillo de abrir chanchos, cortáronle testes y pateándole a caminar adelante, de nuestros ojos llenos de lágrimas, echaba golpes chorro de ristra de sangre, cayó de bruces en la flor de su cuerpo, oh Pachamama, Señor del infinito, tú que manchas el sol entre los muertos. Ese es un fragmento de su poema. Y dice que la conexión en el cine es que la figura de César Dávila Andrade inspiró a Jorge Enrique Adaún para su personaje de Franklin en la novela de Esther Marx y una mujer desnuda. En la adaptación cinematográfica de Camilo Luzuriega, el fakir es interpretado por el actor Pancho Aguirre. Se trata de un personaje extraño que por las noches sale a escribir en las paredes consigas políticas y que pasa la mayor parte de su tiempo sin un centavo en el bolsillo. Ya, es como un dato curioso más que todo. De eso se trata la clase del día de hoy, sobre los poetas del siglo XX, de lo que pasó, de lo que es la generación decapitada. Espero que sea de útil lo que es el material de clase y la explicación que les acabo de dar. Tienen la actividad en clase y la actividad en casa ya subidas en la plataforma para que la suban a tiempo, chicos. Espero que sea de utilidad la información. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos la próxima clase. Gracias.